Hola. No sé qué se ve. Oscuro. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al seminario La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Veníamos trabajando el tema de la transferencia y voy a tomar nuevamente para avanzar el tema de la repetición, o sea, la transferencia y el movimiento de la repetición. Voy a volver a tomar lo que vimos la reunión anterior porque sé que hay que recordarlo y es un tema realmente importante para la dirección de la cura del seminario 11 y después tomaremos algunos conceptos del seminario 17, el revés del psicoanálisis. Porque quiero tomar el otro tema que quedó pendiente desde la reunión anterior, que es síntoma y demanda. Bueno, comienzo a recordar lo que vimos la reunión anterior. Lacan, ¿se acuerdan este seminario? El seminario de los 4 conceptos fundamentales para el psicoanálisis, que toma inconsciente, repetición, pulsión, transferencia. Parte de ubicar el lugar de la ley de los significantes, para mostrarnos que el inconsciente no es aquel que determina la neurosis, sino que el inconsciente nos va a mostrar la iancia por donde la neurosis se conecta con lo real. O sea, hay una iancia por la cual el inconsciente se conecta con lo real. En esa iancia hay algo que pertenece al orden de lo no realizado. Eso no realizado pide realizarse. O sea, no es realizado porque está en relación con lo real. Y entonces eso no realizado que tiene relación con lo real pide realizarse. Y está provisto de una extraña temporalidad. El psicoanálisis nos va a mostrar que en el centro de la experiencia del psicoanálisis está el núcleo de lo real. Lo real sostiene la estructura, sostiene lo simbólico y lo imaginario. Y el psicoanalista tiene una cita con lo real. Ese real, de alguna manera, ustedes saben, como nos dice acá Lacan, se esconde. Cuando uno va trabajando la bibliografía, la biografía, no la bibliografía, perdón, la biografía de la neurosis del sujeto que nos viene a consultar, llega un momento en que algo se detiene, algo hace límite. Ese límite donde se detiene es lo real. O sea que la rememoración, la biografía que vamos construyendo en el análisis tiene un límite y se detiene en un lugar, ese lugar se llama lo real. Eso es lo que hace que la repetición tenga un lugar, porque eso tiende a que todo vuelva siempre al mismo lugar. Es como la noche y el día. Lo real tiene que este movimiento. Es la noche, después viene el día, y el día, después viene la noche. Ese movimiento que todo vuelve al mismo lugar tiene que ver con lo real. Aquello que Freud había dicho y nos mostró acerca de la rememoración, que la rememoración tiene un límite. Y nos dice algo que después va a modificarlo de alguna manera, pero en este seminario nos va a decir esto, que tenemos que partir de la repetición para obtener la rememoración. O sea, una cosa es la construcción de los recuerdos encubridores, lo que traen los sueños acerca de la biografía del sujeto, y otro
lo que nos trae el movimiento de la repetición. El movimiento de la repetición es lo que va a construir la rememoración. ¿Qué es lo que marca, acuérdense, la repetición? Una decepción. Y se presenta en la transferencia como una decepción en acto. Es un verdadero acto, dice él. Nos dice que es un comportamiento que tiene una parte de su estructura de referencia a lo real. No está de un modo evidente, no es que lo real se presenta de un modo evidente. Pero sí tenemos que saber, como decía Freud, que cuando la rememoración tiene un límite y dice hasta acá puedo llegar y no puedo avanzar más, hay que aceptar eso que dice el sujeto. Porque en ese momento hay un límite, ese límite es lo real. Todo acontecimiento que parece entregarse de alguna manera y manifestarse, cuando llega a ese momento de límite, se puede jugar en la transferencia como resistencia. Y ahí aparece, como dice Freud, la figura del analista o algo del consultorio, porque tiene un límite. En el momento que llega a ese límite, se presenta la resistencia bajo la forma de algo de la persona del analista, del consultorio, de algo del entorno del analista. Ese es el límite que se llama resistencia en acto. La repetición en la transferencia aparece de alguna forma velado. ¿Por qué? Porque parte de dónde? Parte de un trauma. Y es lo inasible de ese trauma lo que da lugar a la repetición. O sea, no podemos ir, como siempre decimos, directamente a la dimensión traumática, sino que lo que va a mostrarnos algo, pero ya presentado como un significante, de ese trauma, tiene que ver con lo real y se muestra en la repetición. Como no podemos ir al trauma directamente, hay algo que viene a velarlo y que se llama el fantasma. Entonces, ese movimiento de la repetición va a ir del trauma con los significantes capturados de ese momento a la construcción del fantasma. O sea, va del trauma al fantasma. Teniendo en cuenta, como decíamos, que el fantasma se presenta como pantalla de lo real. Lo real, como tiene que ver con el trauma, siempre nos va a mostrar un encuentro fallido. Y el fantasma tiene a su cargo disimular y velar ese real y da lugar a la función de la repetición. No es el retorno de ninguna necesidad, es el retorno del volver. Y ese retorno del volver demanda algo nuevo. O sea, en esa repetición, en ese modo en que el significante se apropia de algo de lo traumático para construir ahí ese movimiento de la repetición y armar la dimensión fantasmática velando lo real, presenta en cada movimiento de la repetición una nueva demanda. Por eso es tan importante darle lugar a ese movimiento, porque presenta una nueva demanda. El otro punto que veíamos es separar transferencia de repetición.
porque hay que fijar en la transferencia las condiciones, por eso en el inicio se necesita el tiempo en las entrevistas preliminares, para fijar las condiciones que después van a permitir en la transferencia el movimiento de la repetición, de ir siempre al mismo lugar. La transferencia tiene que ver con una práctica y es singular para cada sujeto. Aunque sea el mismo analista, la transferencia va a ser diferente con cada uno de sus analizantes. No hay una misma transferencia para todos los analizantes, aunque sea el mismo analista. O sea que la transferencia tiene la marca de lo singular. Pero tiene que haber en la transferencia posibilidades que proporcionen una composición única. Hay que crear las condiciones de la transferencia. Por eso uno se tiene que tomar tanto tiempo en el inicio del análisis para crear las condiciones de la transferencia. Es un concepto la transferencia, pero un concepto que el analista tiene que tener para sí. Y eso se trata el modo en que él quiere tratar a sus analizantes y que sus analizantes lo traten a él. Ese modo es singular con cada analizante. Se instalan las condiciones y uno tiene que construir ahí cómo quiere que el analizante lo trate y cómo quiere uno tratar al analizante. Por eso, el concepto de transferencia gobierna la posición del analista. Cuando él dice esto, a eso llama él presencia del analista. Esa presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Quiere decir que algo de un significante particular se anuda a la persona del analista para crear la transferencia. Y ahí se puede ubicar lo que Lacan llama la presencia del analista. Esa presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Por eso, dice él, nos encontramos muchas veces, como decía Freud, que de repente llega al núcleo de lo real y se presenta la resistencia en la persona del analista o algo que tenga que ver con el consultorio, Lacan llama a esto, ese movimiento de la repetición, apertura y cierre del inconsciente. O sea, hay un límite que llega al núcleo de lo real, un cierre y nuevamente una apertura del inconsciente. La subsistencia de Freud es que el inconsciente es un campo que por su naturaleza se pierde. Y es aquí, se pierde, se escapa. Y es aquí donde la presencia del analista es irreductible como testigo de esa pérdida. En esta apertura y cierre del inconsciente, el analista es testigo de ese movimiento. ¿Por qué? Porque la causa está perdida. Y es por eso que la repetición tiene un lugar. Uno no puede ir al origen, a la causa. Es cierto que el objeto es causa de deseo, pero no se puede ir al origen, a la dimensión traumática. Tengan muy en cuenta esto. No hay posibilidad de acceso directo a lo real, no hay posibilidad de acceso directo a lo traumático. Es por eso que la repetición permite la creación de la dimensión fantasmática como un modo de velar lo real. La causa, o sea, el origen, está perdida. Ahí está el significante.
Por eso se instaló el significante, porque el origen está perdido. Y la repetición nos permite captar algo de ese origen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la clínica? Algo que es evitado. Una noción que Lacan va a llamar de fracaso. Hay algo que fracasa en ese movimiento de la repetición. Y el fracaso está en el centro de la repetición. Cuando Lacan va a más allá del principio del placer, vimos el otro día, Freud coloca en ese lugar, en más allá, el retorno de lo igual. ¿Recuerdan? La ingratitud a los benefactores, pasado un cierto tiempo, la ingratitud, cuando uno a veces tiene una relación de amistad y ofrece determinadas cosas y aparece la ingratitud. Puede terminar, dice él, en una traición al amigo. Muchos, dice, llevan una persona a la condición de ideal y de gran autoridad para sí mismo, y después de un cierto tiempo lo pueden sustituir por otro. Ese movimiento que Freud encuentra en la relación con los ideales, con los benefactores, con los lugares de ingratitud, es lo que él llama el retorno de lo igual. ¿Qué es lo que repite, dice Freud? ¿Qué es lo que el sujeto repite en ese movimiento? Ocasiones indeseadas y dolorosas, que las ponen en acto en transferencia. Esto, indeseado y doloroso, pertenecen al orden de lo no realizado. El sujeto intenta realizarlo todo el tiempo y el fantasma le da, el fantasma es una dimensión ingenua, un deseo ingenuo, porque le da el modo, ingenuamente, de que eso puede realizarse. Esos son los fantasmas que se articulan en torno a la repetición. ¿Cómo se expresa, dice Freud, en el sujeto? Vienen de la pérdida del amor. Porque Freud se pregunta, ¿qué relación hay entre el principio del placer y la repetición? Dice que el nacimiento temprano de la sexualidad infantil está destinado a sepultarse, a irse a pico. Y esto son penosas ocasiones, sensaciones hondamente dolorosas, la pérdida del amor, y esto es lo que él llama un fracaso. Esas situaciones se repiten en el movimiento del sujeto en la transferencia. Puede expresarse bajo esta forma, dice Freud. No puedo lograr nada, nada me sale bien. Tengan en cuenta que cuando eso aparece en transferencia, tienen que ver con un deseo incestuoso que estaba destinado al fracaso y el sujeto intenta volver a realizarlo y que pide una realización. Porque el vínculo temprano con el progenitor del otro sexo sucumbió al desengaño, a una espera de satisfacción que no se dio, a los celos, porque nació un hermanito, a la prueba de infidelidad, porque tuvo un hermano, con lo cual supone que fue infiel al sujeto, y el niño y el sujeto en ese tiempo de la infancia lo vive con una seriedad trágica. Por ejemplo, del fantasma de hacer él mismo un hijo a su padre o a su madre. Eso fracasó y eso es lo que el sujeto intenta volver a realizar nuevamente en la transferencia. Podían haber sido palabras severas,
castigos ocasionales, desaires, y eso es lo que termina con el amor de la infancia. Eso es lo que cierra el tiempo del Edipo. Por eso los neuróticos repiten en la transferencia estas relaciones indeseadas. Se afanan muchas veces en interrumpir la cura incompleta. ¿Para qué? Para procurarse nuevamente un desaire. Esperan una promesa, esperan un regalo. Eran esas pulsiones que estaban destinadas a la satisfacción, conllevan displacer, pero a pesar de eso se la repiten. Muchas veces los neuróticos creen que tienen un destino, que algo se repite bajo la forma de un destino, que lo percibe. Un destino demoníaco, lo dice Freud. En el seminario mucho más avanzado, en el seminario del revés del psicoanálisis, Lacan vuelve a tomar este concepto de la repetición. Porque nos viene a decir que la estructura del significante tiene una parte que es opaca, que nosotros no la podemos captar totalmente. En el momento en que interviene un significante, el que representa al sujeto, el S1 lo llama él, S1 es el significante que representa al sujeto para los otros significantes en la búsqueda de un saber. Acuérdense que S1 es el lugar que representa al sujeto y el S2 es el saber que inaugura la cadena significante en el deseo de saber. Entonces, en el momento que el S1, o sea, el que representa al sujeto, interviene en el campo ya constituido en esa cadena significante, va a surgir un sujeto dividido. Ustedes vieron que la fórmula del fantasma es sujeto dividido en mayor o menor distancia del objeto A. Entonces, cuando el S1, el que representa al sujeto, se enlaza en esa cadena significante con otros significantes, aparece ese sujeto dividido. En ese movimiento hay una pérdida. Por eso Lacan decía en el seminario 11 que el analista es testigo de una pérdida. ¿Qué es la pérdida? El objeto A. O sea, lo que cae de esa relación del significante que representa al sujeto en relación a los otros significantes, siempre hay una pérdida. Esa pérdida es lo que Lacan llama el objeto A. Eso es uno de los modos en que Lacan llama al objeto perdido. Hay dos modos de Lacan, porque ustedes lo vieron en el seminario de la ética, que Das Ding constituye ese primer objeto perdido, que es la cosa. Luego está ese objeto perdido que viene ya en el orden de lo simbólico cuando el S1 que representa al sujeto se une a los otros significantes en la búsqueda de un saber. En ese movimiento hay algo que se pierde. A eso lo llama objeto A. Y a eso lo llama también objeto perdido. Ese objeto perdido es el que da lugar, no solo el significante da lugar a la repetición, sino que el objeto ese perdido es el centro de la repetición. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto va a la búsqueda de un saber, que son los otros significantes, el S2, el S3, el S4, la búsqueda de un saber, también hay un límite. Bien, vuelve a poner otra vez la dimensión del límite, Lacan acá. En lugar de llamarlo real, en este momento lo llama goce. Hay un límite que se llama goce. El saber
la búsqueda del saber tiene un límite. Y ese límite se llama goce. Por eso va a anudar en este seminario el saber, la búsqueda del saber, al goce del gran otro, que no existe, pero el sujeto le quiere dar existencia. El goce del gran otro para el neurótico no existe, pero el sujeto le quiere dar existencia, porque el gran otro es el inconsciente, es un lugar limpio de goce, pero en su movimiento de la repetición, el neurótico intenta construir ese goce del otro. Se hace ser un sujeto para ese goce del otro. Por eso en este seminario va a colocar ahí la fórmula que el saber que el neurótico busca es el goce del gran otro. Por supuesto, como dice él, no hay ningún otro, porque el otro es un lugar vacío de goce, es el lugar del inconsciente. Pero el significante le hace surgir, porque el gran otro está pleno de significante. Entonces, el significante hace surgir el lugar del gran otro. Lo hace surgir como un campo, como el campo del inconsciente. Y nuevamente acá, vieron que pasamos muchos seminarios del 11 al 17, va a más allá del principio del placer. Vuelve nuevamente el texto más allá del principio del placer. Para decirnos, acá, antes la resistencia estaba en relación a la figura del analista. Acá dice que la resistencia de la vida va a una cierta tendencia que tiene que ver con un nivel de nirvana y tiene que ver con la pulsión de muerte. De volver siempre a lo inanimado. La resistencia que coloca aquí, tomando más allá del principio del placer, es que la vida, frente a la tendencia al nirvana, como lo llamó Freud, la pulsión de muerte, esa tendencia es volver a lo inanimado y se hace presente en la experiencia analítica en el discurso del analizante. Pero Freud dice llega hasta aquí. Y él va a decir que eso subsiste, porque la vida vuelve allí únicamente por los caminos siempre iguales que quedaron trazados en la estructura misma del sujeto. O sea, ya estuvieron trazados esos caminos y eso da lugar a la repetición. Esos caminos ya estuvieron trazados en la vida del sujeto, vuelve siempre allí, pero no de cualquier manera, por ciertos caminos que ya fueron trazados en su día. Esos caminos que fueron trazados fue el movimiento de la pulsión. La pulsión marca los caminos que el sujeto va a volver a recorrer. Y por eso dice que la pulsión tiene un saber, que la pulsión tiene una historia, porque marca esos caminos que dan lugar a la repetición. Por eso no hay una posibilidad de saber todo. Cuando Edipo quiso saber un poco más, perdió los ojos, tuvo el incesto, cuando pudo resolver el problema de la esfinge. Hay un saber que tiene un límite. No todo es posible saber.
El saber tiene un límite que hace que se detenga y eso se llama goce. Por eso hay una relación del saber con el goce. En ese lugar entre el saber y el goce se inserta el lugar del significante. Ese goce es también lo que hace posible la repetición. Cuando hay en la neurosis la posibilidad de pérdida de goce, es en el movimiento, en la repetición, donde algo de ese objeto del fantasma, ese objeto del deseo que creyó en el goce del gran otro, se puede perder. Por eso el goce va en contra del placer. Por eso el goce es un límite al saber. Lo que precisa la repetición es el goce propiamente que va en contra de la vida. El principio del placer es gozar lo menos posible. O sea que la repetición intenta instalar un goce y en el fantasma el sujeto se hace ser algo para responder a lo que supone el goce del gran. Bueno, esto en relación a la repetición, y voy a tomar algo que hace, me voy un poquito para atrás, voy para adelante y ahora vuelvo para atrás, para volver a considerar dos conceptos que me dijeron que querían diferenciar en la dirección de la cura, no solamente la transferencia y el movimiento de la repetición, que como decíamos, tiene un límite que en un momento lo llama lo real y en el otro momento lo llama un goce a perder, sino que tenemos que ubicar en ese movimiento el lugar de la demanda. El otro día me preguntaron entre demanda y síntoma, así que voy a volver un poco para atrás para cerrar el campo de la repetición y la transferencia, y voy a ubicar la dimensión de la demanda. ¿Qué es una demanda? Acuérdense, es algo. Por eso decía que la repetición no es repetición de la necesidad, ¿no? La demanda tampoco. La demanda es algo de una necesidad que pasa a la dimensión significante y se dirige al lugar del gran otro. En este caso, lo representa el analista. La demanda tiene una exigencia. Exige que el otro se le oponga para ser sostenido como demanda. ¿Por qué? Porque la demanda espera que una satisfacción y hace intervenir el lugar del gran otro. Pero toda demanda es exorbitante. Por eso es necesario que se le oponga. Hay algo que quiere hacer pasar esa demanda y es la articulación entre el deseo y el goce. Por eso necesita que algo se le oponga. Si se trata del deseo, no cualquier deseo
pasa al inconsciente. ¿Recuerdan que vimos esto? Para que un deseo haya pasado al inconsciente, tuvo que haber sido simbolizado. Y tiene que haberse conservado como una huella. ¿Recuerdan? La marca, la huella y el significante. Son los pasos de constitución del significante. Entonces queda como una huella de ese deseo que pudo estar simbolizado. Una huella que es indestructible, una marca. Es lo que permite la circulación del significante. Y esto es la repetición. Esa huella, esa marca, es lo que insiste en un circuito insistente. O sea que la demanda no es ajena al movimiento de la repetición. Cuando decíamos el movimiento de la repetición crea una nueva demanda, es porque el mecanismo de la demanda provoca siempre demandas renovadas, siempre y cuando el otro se le oponga, porque es la búsqueda de una satisfacción exorbitante. Por eso la insatisfacción o la impotencia o la imposibilidad. Imposibilidad de estructura, no. Me refiero a la insatisfacción y la impotencia, porque el otro día en la jornada vimos que en la estructura del sujeto no está la impotencia, está la imposibilidad. La impotencia es el modo de expresión de esa demanda exorbitante, que se puede presentar bajo la forma de la impotencia o bajo la forma de la insatisfacción. ¿Qué quiere decir también demandar? Porque necesitamos de la demanda. Confiarse a un otro, entregarse a un otro. La demanda, es decir, algo de la necesidad que pasa al orden significante y se dirige al gran otro para que se le oponga en la búsqueda de una satisfacción exorbitante, es también necesario que se instale porque implica una entrega de sí al otro. Te demando porque entrego algo mío a vos. Hay pasos en la constitución de la demanda. 1. La demanda tiene un disfraz. Y ese disfraz va a estar de acuerdo al código del gran otro. O sea, se demanda algo en nombre de otra cosa. Tengan en cuenta que cuando se demanda algo, no es eso que se demanda, sino que la demanda está en nombre de otra cosa. Y depende del código del gran otro. O sea que la demanda viene bajo la forma de un disfraz. En la demanda hay un llamado también. Entonces hay un confiarse, una entrega de sí al otro, un disfraz, porque se demanda una cosa cuando en realidad se demanda otra. No hay que confiar demasiado en que es eso lo que se demanda. Se demanda disfrazado en relación a otra cosa. Es un llamado al lugar del gran otro. No pasa de golpe al lugar del gran otro, sino que es admitido por el gran otro en la medida en que es el objeto del deseo del otro. O sea, ¿qué se demanda? Se demanda algo que tiene que ver con el deseo del gran otro. Ustedes vieron que en el seminario al revés del psicoanálisis, que es un seminario más avanzado, este texto que estoy tomando acá, eh, Lacan dice que se trata del gozo del gran otro. O sea que el sujeto se hace ser algo para el deseo del gran otro, pero también se hace ser algo para el goce del gran otro. O sea, tiene que estar constituido el deseo del gran otro para que la demanda pueda presentarse en ese momento. También porta
Como tercer lugar, una ambigüedad. ¿Por qué? Porque es el reencuentro de una formulación alienada. O sea, tiene que ver con el movimiento del sujeto en la alienación con el gran otro, en esa unión con el gran otro. Y por supuesto, tiene una ambigüedad. Su fórmula es ambigua. En este sentido, pide una cosa y puede ser otra. Por eso, no hay que responder a la demanda o hay que oponerse a la demanda. Ustedes saben que así como no hay modo de llegar al goce directamente, sino es a través del deseo y del fantasma como sostén, no hay modo de llegar al deseo sino es a través de la demanda. O sea que no hay deseo sin demanda y no hay deseo sin goce. Demanda, deseo y goce son tres términos que se juegan en simultaneidad y pertenecen a tres registros diferentes. La demanda pertenece al registro del imaginario, el deseo pertenece al registro de lo simbólico y el goce pertenece al registro de lo real. Entonces, no hay demanda sin deseo y no hay deseo sin demanda. O sea que se puede demandar y confiar al otro porque es el modo de hacer pasar el deseo. El punto fundamental, que el deseo pasa al estado de demanda en el sujeto en la medida en que está atravesado por la prohibición del incesto. Es por eso que estamos hablando de la estructura de la neurosis. Entonces, el punto fundamental es que el deseo pasa al estado de la demanda en el sujeto en la medida en que está atravesado por la ley de prohibición al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que instalarse un significante privilegiado que, como ustedes saben, se llama el nombre del Padre. Ese nombre del Padre es el que se instala en lo simbólico, implica ya la prohibición del incesto. Si se instala el nombre del Padre, es posible entonces que el falo se pueda instalar en el orden imaginario. ¿Qué se demanda? Se demanda el falo. Es decir, se demanda el objeto del deseo del otro. ¿Qué pasa ahí? El sujeto se identifica a ese objeto del deseo y quiere ser el falo. Son los tiempos estos, ¿no? De constitución de la demanda. Primero, el objeto del deseo del otro se identifica al falo, quiere ser el falo, ser el objeto del deseo. El segundo tiempo, ¿se acuerdan del cuadro que tenemos en la escuela? El padre interviene privando al gran otro, que en ese momento representa a la madre, de otorgarle el falo. Y el tercer tiempo es el padre, que es el portador de ese falo. Para eso tiene que dar prueba de ello. Lo tiene, pero no lo es. El padre puede tener el falo, pero no es el falo. A partir de ese momento, ustedes el otro día en la jornada se interrogaban por el ideal del yo. A partir de ese momento, el ideal del yo recién se constituye en el sujeto, se construye en el sujeto, se instala en el sujeto, se introyecta, como dice en el momento Freud, en el sujeto.
¿Qué es entonces la función fálica? No tiene otro sentido que el de ser lo que da la medida de ese campo a definir en el interior de la demanda, que es el campo del deseo. Entonces, la función fálica no tiene otro sentido que el de ser lo que da la medida de ese campo a definir en el interior de la demanda, que es el campo del deseo del otro. Pero para eso tiene que estar en el origen la ley del padre. Esa ley del padre, esa prohibición del incesto, se transmite como deseo. Para que esto se pueda dar en el sujeto es necesario pasar por el complejo de castración. La demanda y el deseo deben pasar por el complejo de castración. La mujer, como no lo tiene, puede desearlo. Y el varón tiene que pedirlo para tenerlo. Entonces, es necesario la instalación del nombre del padre, es necesario la instalación del falo para articular la demanda con el deseo. Y es necesario que el falo, como significante de la falta, se instale y se inscriba bajo el nombre del padre. Se demanda el falo y se hace ser ese falo para el otro. El padre interviene privando al gran otro, la madre en ese momento, de ese falo, y luego interviene como portador, no porque lo es, sino porque porta, y permite la privación del lugar materno. La demanda, entonces, para que algo se instituya, tiene que expresarse, decíamos, en significante. ¿Sí? Es algo, la necesidad que pasa al registro de los significantes. Es por eso que para poder hacer surgir la demanda, tenemos que poder jugar con las leyes del significante. Acá nos va a decir que hay una oposición fundamental entre el decir del presente con el presente del decir. Decir del presente quiere decir lo que se dice yo en el discurso, que ubica la presencia ahí del hablante, lo ubica en la actualidad de hablante. Pero lo que el analista tiene que encontrar no es ese yo que está hablando allí, sino lo que hay presente en el discurso, que es algo diferente. Es el presente del decir. ¿Qué dice eso diciendo otra cosa? ¿Qué demanda demandando otra cosa? El presente del decir, o sea, el decir del presente es cuando yo habla, cuenta y dice tal cosa, me pasa tal otra, me pasa tal cuestión. ¿El analista tiene que escuchar eso o no? Tiene que escuchar el presente del decir. ¿Qué quiere decir esto? Que el presente del decir es la cualidad que tiene el significante de hacer presente en el decir la marca de una historia. O sea, si uno trabaja con el significante y cree en esa fórmula de las leyes del significante, vamos a poder encontrar en ese presente del decir la marca de la historia del sujeto. Por eso el significante está hecho para expresar una demanda.
y vehiculizar la marca de ese deseo. Si nosotros no nos oponemos a la demanda, como dice Lacan, que la demanda es exorbitante, pide una cosa en nombre de otra cosa, y no nos oponemos y respondemos a la demanda, estamos en el nivel de la comprensión. O sea, responder a la demanda sin suponer que tenemos que trabajar con los significantes para ver cómo esa marca del deseo se expresa en el decir, estamos en el movimiento de la comprensión. Porque la demanda no es explícita, está escondida para el sujeto y requiere de la interpretación del analista. Por eso tenemos que responder con la articulación significante, con las leyes del significante. Toda forma prematura de interpretación, eh, en tanto comprende demasiado y rápidamente, no percibe lo que está en juego en el deseo. Tenemos que dudar de lo que comprendemos, porque la demanda vehiculiza el deseo, pero no está explícito. La demanda, como saben, es demanda de amor. Quiere el sujeto que le permitan hacer algo. Por eso, su deseo está en dependencia al deseo del gran otro, y es el analista, con su interpretación, que posibilita que ese sujeto pueda hacer algo con esos significantes. ¿Cuál es la dimensión que instituye el drama fálico? Se pregunta Lacan aquí. Porque si demanda es demanda de amor, y el amor es dar lo que no se tiene, porque el falo es el significante de la falta, en el punto del nacimiento, en el niño, de revelación del deseo genital, no es otra cosa que su acto. No tiene más que un pagaré para el futuro, tiene un proyecto. Y para eso es necesario pasar por el complejo de castración, que marca la diferencia entre la demanda y el deseo. Cuando Lacan avanza en otro seminario, ahora voy de un otro al otro, ven que voy saltando de un seminario al otro, porque voy siguiendo un tema, por eso paso de un seminario al otro. Cuando Lacan va al seminario de un otro al otro, dice que la demanda, cuando se constituye, toma la forma del fantasma, toma la fórmula del fantasma. Porque, ¿qué se demanda? Dice él. Se demanda, antes decíamos, el falo. Acá, ¿qué va a decir? Se demanda lo que le falta al gran otro. Es el significante de la falta en el otro. Y da esta fórmula: yo me demando lo que tú deseas y su doble. Yo te demando no solamente quién soy yo, sino aún más lejos, lo que es ese yo que habla. ¿Quién es ese yo que habla?
yo demando lo que tú deseas, es decir, yo demando algo que tiene que ver con tu falta. Bueno, vamos a dejar aquí. Después vamos a continuar la próxima con el síntoma. Pero vieron que no es tan simple pensar, que el otro día me preguntaran qué era una demanda, y que tiene pasos de constitución de la demanda. Tiene que tener la prohibición del incesto, es el modo en que el sujeto se instala en la estructura de la neurosis. Son pasos de constitución subjetiva, son pasos de constitución de la demanda. Bueno, si quieren, abrimos un espacio a las preguntas para abrir esta dimensión que me preguntaban el otro día, que era una demanda. Miriana, vos me preguntabas qué era la demanda. Sí, ¿Se gracias, aclaró Marga. o se puso más compleja todo? No, tengo una pregunta nueva, así que yo lo tomo como que algo se aclaró, Bueno, pero igual es difícil. Eh, no, me surge esta pregunta, gracias. Me surge esta pregunta de si siempre hay una demanda cuando un paciente llega, si él llega por algo, dice algo, entiendo que hay que ahí escuchar otra cosa o construir la demanda, pero digo, siempre hay demanda cuando un paciente llega, o sea, más allá de ese por qué viene. Eso por un lado, y lo otro, si puedes, un poquito más que es oponerse a la demanda. Gracias, Marga. bueno. No, la demanda hay que construirla. Ustedes vieron que hay pasos de constitución de la demanda. El otro viene con un motivo de consulta, llamémoslo así. ¿Por qué viene? ¿Qué sé yo? Vengo porque me pasa tal cosa o quiero resolver tal otro. Primero hay que centrarse en preguntarle al otro por qué viene, porque a veces el analista se olvida de preguntarle por qué viene, ¿no? Empieza a hablar y sigue el camino. No, no, la construcción de la demanda requiere de pasos, ¿no? O sea, pasarlo a nivel significante, trabajar con el significante, encontrar eso que está oculto en lo que dice, pide una cosa y demanda otra. Tiene que ver con la instalación fálica. O sea, ¿qué pide? Pide una satisfacción, pide dejar de sufrir, pide que le saquemos el síntoma del medio. Pero bueno, la demanda requiere estos pasos. Primero, no siempre hay demanda porque para eso necesitamos la estructura de la neurosis y previsión al incesto. Instalación del falo sobre el nombre del padre, y la demanda es demandar lo que el otro no tiene. Demanda de amor, cuando uno dice, es dar lo que no se tiene, porque el sujeto demanda lo que el otro no tiene. Oponerse quiere decir que uno tiene que encontrar en eso que dice otra cosa que dice. Porque si uno le responde, pido tal cosa y se lo respondo, ahí estamos en el nivel de la comprensión. Oponerse quiere decir construir eso que está oculto en eso que viene a pedir en ese momento. Y para eso es necesario trabajar con el significante, encontrar una frase significante fundamental y hacérsela escuchar, por ejemplo, una forma de decir. Eh, Hacer decir otra cosa que eso que dice. Yo siempre le digo que el sujeto viene con una pregunta y se tiene que ir con otra. Y eso da garantía a la transferencia. Entonces, si uno juega con el significante, se opone a responder esa demanda exorbitante que dice, quiero, no sé, arreglar mi vida o ser rubio cuando soy morocho, no tener ojos celestes cuando tengo ojos oscuros. La demanda siempre es exorbitante, pero para poder construirla tenemos que trabajar con la dimensión del significante, hacer decir otra cosa que eso que dice, no quedarnos exactamente en lo que dice. Eh, Porque si no estamos en el nivel de la comprensión, y eso lo podría hacer cualquiera, no un analista.
oponerse a la demanda quiere decir esto, hacer decir otra cosa que eso que dice y construir la demanda que está velada, el fantasma que sostiene su deseo en esa demanda. Pero para eso hay que darse tiempo e ir trabajando con los significantes, con lo que uno no entiende, con lo que uno no... O sea, yo creo que uno tiene que guiarse por lo que no entiende, por lo insignificante, lo que parece menos importante. Eso es oponerse a la demanda. Bueno, gracias Miriana. Sebastián, Hola Marga, hola a todos. Bueno, hola, muchas gracias Marga. Digo, se pone en acto porque uno viene con algunas preguntas y se va con muchas más. Así que está bueno. cada vez más, sí, por suerte queda grabado para poder revisarlo. Mira, la pregunta, muchas, ¿no? Pero en general es, pensar en pacientes que vienen con una presentación más por el fantasma y otros más por el síntoma, en relación a la demanda, ¿no? Que a veces uno se encuentra ante una situación de que uno tiene que poner más, ¿no? Y hacer un trabajo más largo para que se constituya. Mm, Eh, bueno, te quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque la repetición está mucho más allá, ¿no? De todo este primer tiempo. Y después hay claro, nuevas demandas, como vos nos enseñabas hoy, pero al principio hay que construir, sí. ¿no? Te quería preguntar sobre esto, cuando la presentación es más por el fantasma, ¿no? Que no. Cuando vienen por el gracias, Sebastián. Cuando vienen con el fantasma, Lacan dice que no los toma. Yo quiero ser psicoanalista, por ejemplo, es un fantasma, ¿no? Porque ¿qué es? Es un ser, ¿no? Quiero ser tal cosa, o yo quiero ser, qué sé yo, arquitecto, yo quiero ser, no sé qué. Eh, esa dimensión no necesita de nuestra intervención. El fantasma quiere decir cuando el sujeto viene a decir yo quiero ser esto, quiero ser lo otro, quiero. El síntoma es algo que no funciona. No lo puedo resolver. Me pasa esto y no lo puedo resolver, estoy mal, no sé. De repente algo desencadenó mi malestar, y yo estoy acá. Tengo angustia, tengo, qué sé yo, terror, tengo miedos, tengo fobias, ¿no? Y no sé cómo resolverlo. La verdad necesito de la ayuda del otro y ahí sí se confía al otro y ahí sí se puede construir la demanda. Pero cuando vienen por la vía del fantasma es muy difícil, porque quiero ser, y qué sé yo, uno no le puede dar un ser, el ser ya lo tiene cada sujeto cuando le respondió al goce o al deseo del otro. Entonces, cuando viene por el fantasma hay que intentar construir un síntoma, si no el análisis no se sostiene. Por eso digo que hay que correr ese quiero ser tal cosa, o soy tal cosa, para mostrarle al otro qué es lo que le pasa, qué es lo que no funciona, cuál es su fracaso, qué es lo que no le va bien. Entonces, a partir de ahí sí nosotros podemos intervenir para construir verdaderamente su demanda y el fantasma que sostiene esa demanda. Ahí sí, construimos el fantasma que sostiene esa demanda y ese sí. Pero quiero ser tal cosa, no, no sostiene un análisis. Rápidamente se desarma, por lo menos esa es mi experiencia. Bueno, gracias, Sebastián. En encuentros hay una pregunta allí. Sí, hola, Hola. ¿escuchas? Sí, Sí, hola, sí. ¿qué tal? Bueno, muy lindo todo lo que presentaste. La verdad que sí, muchas preguntas. Te quería sobre la primera parte de la reunión de hoy, ¿puede ser? Sí, ¿quién habla? Porque la verdad no los veo desde acá. Liliana Hola, González. Liliana. Ah, me pareció tu ¿Qué voz, tal? pero no te no ubicaba porque Bueno, te ven chiquititos. nos vemos, sí, aparecemos chiquititas. Mm, Planteaste en relación a la repetición, este retorno del volver, que oh, demanda algo nuevo.
Quería si podías abrir un poquito cuando dijiste que el significante que se apropia de lo traumático. ¿Cómo es esa vuelta? Bueno, gracias Liliana. El trauma está perdido, es un acontecimiento que queda bajo la represión primaria. Y eso se inscribe en significantes. O sea que de ese trauma quedaron significantes. De esa escena primaria, por decirlo de alguna manera, por tomar el trauma fundamental de todo sujeto, se inscribió, quedó bajo la represión primaria y se anudó algunos significantes privilegiados para el sujeto. Esas son las marcas de un deseo. Esos significantes portan la marca del deseo de ese trauma que quedó bajo la represión primaria. Cuando en El hombre y los lobos, que es el ejemplo más claro, Freud va a la búsqueda, a la escena primaria, Lacan le dice no, tiene que ubicar la dimensión fantasmática, el falo que está allí en la escena. Entonces Lacan nos dice no vayamos del trauma al fantasma, porque el fantasma está constituido por los significantes que quedaron inscriptos de ese trauma en relación a ese objeto del deseo, a la posición que tuvo el niño allí en ese momento particular, lo que quedó bajo la represión primaria. Por eso no hay que ir directamente al trauma. Hoy nos encontramos muchas veces con la idea de que, bueno, vino fulano que estuvo abusado, que tiene abusado, que no traumático. Yo creo que cuando es así hay que correr esa escena para encontrar los significantes que lo constituyen. Hoy más que nunca tenemos que ser fieles al trabajo con las leyes del significante para no quedarnos en la dimensión de que el sujeto fue abusado de tal manera o tal otra. No somos jueces de una historia, solo podemos construir las consecuencias de eso. Los significantes que se instalaron por lo traumático de cada sujeto es singular para cada uno. Y eso tiene la marca de un deseo. Siempre van a estar marcados por los significantes. Porque el trauma queda en el registro de lo real. Y lo real pasa al inconsciente por los significantes. Los significantes captan algo de ese trauma, de esa marca, de ese rasgo unario que porta el significante, que quedó inscrito ahí, y uno tiene que trabajar con eso. Siempre va a pasar eso en la neurosis. Lo traumático queda inscrito en significantes. Es eso, quiere decir, se inscribió así, en el inconsciente, pasó a lo simbólico. Nosotros vamos de lo simbólico para captar algo, y por eso cuando llega a esa dimensión de lo real, estoy viendo, hay un mensaje que pusieron. Cuando llega a lo real, a esa dimensión del trauma, el sujeto se detiene, no quiere seguir hablando. El ejemplo más claro es se pega a un niño. No puedo decir más, no digo más nada. ¿Por qué? Porque llegó a lo traumático, a lo real. Ahí hay una detención. Hay que trabajar con los significantes, como decía antes, para hacer decir otra cosa que eso que dice. No necesitamos conocer lo traumático de un sujeto para saber qué es lo que le pasa. Bueno, gracias Liliana. Catalina, Alejandro y Mariano Ramos. Hola, buenas tardes. Gracias, Marga. Un montón de conceptos, un montón de preguntas. Me parece interesante plantearlo así. Entiendo que no son unos sin los otros, todos estos conceptos para la clínica, pero intentando hacer algún recorte, me hacía pregunta esto de las condiciones de la transferencia. Digo, llegué a notar que son las condiciones que van a permitir, ¿no?, en la transferencia este movimiento de la repetición. ¿A qué te referís? Si podés abrir,
cuáles son las condiciones de la transferencia, ¿no? Modo de cada analista, decías, con cada analizante, la presencia del analista. Esto, condiciones de la transferencia. Esto me hace particular pregunta. Será porque no leí el seminario de la transferencia, entre otras cosas, pero digo, ¿cuáles son, a qué te referís con las condiciones de la transferencia? Bueno, gracias. Gracias, Catalina. Las condiciones de la transferencia es, de entrada, qué es lo que espero que el otro diga. ¿Por qué viene a demandarme? ¿Por qué viene a consultarme? El modo en que habla, no de cualquier modo de lo que dice yo voy a permitir, voy a poner límites en algunas formas del decir. Desde el comienzo mismo hay que ubicar que el analizante tiene que, porque el que viene a consultar aprende a hablar. Decir cualquier cosa en la asociación libre no quiere decir hablar. El otro día escuchaba justamente en una supervisión a alguien que podía decir, qué sé yo, no sé, estaba con el hijo y le pasaba tal cosa como que se había enfermado y le bajaba la bombacha a la madre. Bueno, ahí uno tiene que poner un límite. De entrada mismo, ¿eh? De entrada mismo. Yo digo, esto hay que poner una condición. Y hay que intervenir en ese mismo momento. Yo creo que hay discursos que son obscenos y no hay que permitirlos. Entonces yo, cuando digo condiciones, es que quiero que el otro me trate a mí como yo lo voy a tratar al otro. Y para eso le voy a decir cómo se comienza a hablar, qué es lo que está, qué es lo que es obsceno en ese discurso que el otro está diciendo allí. Intervengo rápidamente en eso. Eso quiere decir poner condiciones. Antes las condiciones eran 3 veces por semana, tantas sesiones. No, eso se va instalando sobre la marcha. Me va a pagar cuando falta. No, esas no son las condiciones. Eso hay que construirlo en el momento de trabajo con el analizante. ¿Qué es lo que tiene que pagar y qué no paga? ¿Qué paga? ¿Por qué paga? Si paga con goce o paga con dinero. Se verá. El modo en que se maneja con el dinero también hay que considerarlo. El modo que acepta lo que el analista le propone. Esas son las condiciones. No es decir, tiene que venir 3 veces por semana, tiene que pagar tanto, y cuando falta usted tiene que pagar igual. No me refiero a eso, de ninguna manera. Gracias. Eso se construye después. Las condiciones es ubicar qué es lo que espero que el otro me venga a demandar, me venga a pedir. Cómo me va a tratar a mí y cómo yo lo voy a tratar al otro. Por eso intervengo cuando es un discurso muy obsceno muy rápidamente. O uno se da cuenta, ¿no? Que se acepta o no las condiciones que uno le propone. Bueno, venga la próxima, qué sé yo. Los honorarios son tal y el otro podrá decir algo acerca de eso. Pero las condiciones no es una cosa rígida, ¿eh? Se construye en cada una de las entrevistas preliminares. Eso es lo que va a permitir que el otro sepa con quién está. Porque siempre digo lo mismo, el otro cuando alguien lo deriva, sabe más de uno que uno sabe del otro. Entonces, uno tiene que conocer quién es el otro, quién es, cuánto gana. Nadie le pregunta cuánto gana y qué trabaja, qué condición cultural tiene, qué condición social tiene, qué prejuicios tiene. Yo tuve un caso de alguien que me derivaba, un paciente lindísimo que yo le comentaba acá, que era un pintor. Y después me derivó otro paciente más, este, que, que dejó al poco tiempo. Un día me preguntó qué tenía en la puerta yo.
Mi ascendencia es judía y yo tengo en la puerta, porque mi consultorio atendí presencial, estaba de vacaciones. Ahora me estoy atendiendo presencial, en ese momento atendí presencial y tenía puesto en la puerta lo que se llama una mezuzá, que es lo que se pone antes de entrar a una casa, que tiene un pliego adentro. Y cuando se enteró que yo era judía, la persona que me lo derivó, yo lo sabía por el otro analizante, tiene una posición antisemita muy fuertemente jugada. Y a partir de ese momento no vine más. Bueno, esas son condiciones que uno también tiene que aceptar. Este, Así que bueno, hay prejuicios, qué sé yo, hay modos de decir. este, bueno, esas son las condiciones que uno va encontrando. Seguro las va encontrando sobre la marcha, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias Catalina, porque es Gracias, una gracias, Pablo. pregunta interesante a considerar cuáles son las condiciones. Alejandro Guida, Sí. ¿Guida es? ¿O Guida? Sí, hola. Hola, ¿cómo Hola, andas, Marco? Bueno, ¿cómo muchas gracias por el seminario, la verdad que es muy útil. Em, y bueno, tengo un montón de preguntas, tengo un montón de cosas anotadas, pero más o menos la pregunta que pude pensar y que pude más o menos armar para preguntarte, o vos decías, o al menos es lo que yo pude anotar, es que los neuróticos creen que tienen un destino, ¿no? Y en relación a la repetición. ¿Cómo hacer en un análisis o en el trabajo de las entrevistas preliminares para pasar, ¿no?, de ese destino, de algo que se presenta como sin ninguna pregunta, ¿no?, a algo del orden de la repetición más bien sintomática, ¿no? No sé si está bien dicho así, ¿no? Pero cómo pasar de algo que pareciera que es un designio, ¿no? Algo que debe cumplirse sin ninguna pregunta por eso, a algo más bien que hasta incluso cuando es del orden del destino no causa ningún malestar o ese claro, malestar no se ve, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias. claro, sí, sí, gracias Alejandro. Sí, hay analizantes que, los que vienen a consultar, que dicen, bueno, me tocó esto, ¿qué va a hacer? No tengo, qué sé yo, ¿qué voy a hacer? Me tocó esto. Este, yo creo que hay que hacer un largo trabajo para que el que llega así pueda construir su propia pregunta, porque si llegó al consultorio es porque tiene una pregunta. El asunto es hacerla surgir, porque todos creemos que nosotros somos consecuencia de un destino, ¿no es cierto?, que nos tocó. Y en cierta forma es verdadero, porque tenemos la marca del deseo, lo que pasa es que la desconocemos, cuál es la marca de nuestro deseo, ¿no? Eso que el significante va a trasladar a lo largo de la cura. El destino está marcado, es cierto, lo que pasa es que lo desconocemos. Un sujeto se juega la marca de un deseo y eso es verdadero. Tenemos que llegar a eso. Pero y bueno, me pasó esto, tenemos que trabajar, por eso digo que hacer decir otra cosa que eso que dice, el sujeto se sorprende con lo que escucha. Yo creo que hay que lograr la sorpresa del otro, de, de algo que no escuchó nunca. Porque la verdad, en el mundo en que vivimos, cualquiera no estamos acostumbrados a ser escuchados. A la gente le gusta hablar, pero no le gusta escuchar. Entonces muchas veces viene al consultorio del analista para ser escuchado. Esa es la primera cuestión, la paciencia que puede tener el analista para escuchar. Porque muchas veces vienen a que nosotros lo escuchemos, porque necesitan ser escuchados en lo que les pasa. Eh, y cuando empezamos a trabajar con el malentendido, con el sinsentido, con encontrar algo de otra cosa que eso que dice y el sujeto se sorprende. Dice, pero ¿cómo lo sabe? ¿Dónde lo sacó? ¿Cómo se dio cuenta que esto sucedió? Eso hace que la pregunta empiece a surgir. Pero para eso hay que no comprender, porque es cierto, todos estamos jugados a un destino. Lo que pasa es que lo desconocemos. Entonces, cuando uno le muestra que eso quiere decir otra cosa que eso que dice,
el sujeto dice, ah, pero entonces es esto, me pasó esto, no me había dado cuenta que tenía que ver con eso. No sabía que era eso. Uno tiene que tomarse el tiempo y la paciencia para hacer surgir el no saber. El sujeto viene a buscar un saber porque no sabe que eso le concierne. Eso que le pasa y le concierne a él, no lo sabe. Lo tiene, porque es de su inconsciente, porque es de él como sujeto del inconsciente, pero no sabe qué es. Entonces, armar la pregunta y jugar con el malentendido, con lo que no dice, con algo insignificante que está allí en el aire y que uno no le dio importancia y sin embargo tiene mucha importancia. Yo digo, no meternos directamente con construir la biografía de un sujeto, sino tratar de construir por qué ese está allí, qué es lo que le pasa, por qué está sufriendo, que no es efecto de un destino, es efecto de algo que pasó, que algo le pasó a él. Por eso el desencadenante de la demanda es muy importante, no lo nombré hoy, pero hay que preguntar por el desencadenante de la demanda. ¿Qué fue lo que le desencadenó que me venga a ver a mí? En este momento, ¿qué le pasó? ¿Por qué hoy vino? No vino hace 2 meses. Eso ya empieza a armar un camino. Bueno, gracias Alejandro. Mariano Ramos, última pregunta. Hola, ¿qué tal, Marga? Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Es mi primer encuentro que me sumo acá. La verdad que muy Bienvenido. interesante. Gracias. Te quería agradecer por tu seminario, por tus explicaciones. Y te quería hacer una pregunta Sí, claro. que me quedó pensando, que quedé pensando, si este sujeto que se construye en la articulación de la cadena significante y es objeto del lenguaje, una forma de descifrar ese intersticio entre el deseo, la demanda y el goce, no tendría que ver con recuperar al sujeto de la enunciación más que el sujeto del enunciado. Exactamente, sí, sí, claro que sí. Lacan lo llama así. Sujeto del enunciado es lo que yo decía, ese yo que habla. Claro, ¿Eh? Es el decir en el presente, ¿no? Y es lo mismo que decir el sujeto del enunciado. El presente en el decir es hacer decir a ese sujeto de la enunciación que está ahí velado en ese yo que habla. Exactamente, sí. Hay una articulación entre el enunciado y la enunciación, sí. Exactamente. Por eso hay diferentes formas en que Lacan lo dice. En uno dice sujeto del enunciado, que es el que habla en el momento en que uno lo escucha. El sujeto de la enunciación es ese sujeto que no sabe lo que dice allí. Por eso digo, hay que hacer decir lo que él no sabe que está diciendo. Y en este seminario él dice el presente del decir con el decir en el presente. Presentificar en eso que dice ese sujeto de la enunciación. Sí, exactamente. Bueno, gracias Mariano y bienvenido a sumarte a este seminario. Bueno, nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima.